un tema recurrente en los últimos meses o en el último par de años ha sido el del nearshoring y la oportunidad que representa para países como México, pero también la oportunidad que representa para varias entidades mexicanas. Se habla mucho de los beneficios que el nearshoring podría traer en materia de desarrollo e inversiones, por ejemplo, para Baja California, pero la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son las entidades que pudieran estar mejor listas y cuáles a lo mejor tienen asuntos pendientes para poder aprovechar todo esto? Hay un reporte que publicó el IMCO titulado justamente Nearshoring, oportunidad que desafía a las entidades mexicanas, y para platicar acerca de ello le agradezco enormemente a la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, Natalie Hernández, que nos tome la llamada. Ella trabaja en el área de economía y temas de mercado laboral y comercio exterior principalmente. Además de participar en investigaciones sobre estas agendas, contribuye con el monitoreo y análisis continuo de indicadores sobre empleo, comercio, inversión, consumo e inflación. También, además de en el IMCO, trabajó previamente en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Ahí colaboró con trabajos de análisis de políticas públicas con enfoque territorial. Tiene una maestría en Economía Aplicada con mención en estudios regionales por la Universidad Católica del Norte de Chile y estudió Economía en la UNAM. Natalie, muy buenos días. Buenos días, David. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por este tiempo. ¿Cuáles serán los puntos principales a destacar de este reporte del IMCO sobre el nearshoring, Natalie? Claro que sí, mira, pues primero te doy un poquito de contexto como para que entendamos los resultados a los que llegamos, ¿no? Por favor. Como bien decías, con este fenómeno del nearshoring o la relocalización de parte de las cadenas productivas desde otros lugares del mundo hacia países pues con cercanos geográficamente, que sabemos, como bien dices, que representa una oportunidad para México de atraer más inversión y potenciar su crecimiento económico. Tomando este contexto, en el INCO, junto con la Fundación Friedrich Naumann, hicimos un esfuerzo para evaluar el nivel de preparación que se tiene en cada entidad federativa para aprovechar esta oportunidad que se abre con este fenómeno del nearshoring, ¿no? Para ello, nos dimos a la tarea de consultar a actores que se desempeñan en el sector industrial y de atracción de inversión, que finalmente son quienes conocen las necesidades que están teniendo los inversionistas ya instalados en México y también aquellos potenciales inversionistas, ¿no? Con base en sus declaraciones es que identificamos y analizamos 15 indicadores socioeconómicos que están relacionados con el mercado laboral, la disponibilidad de insumos básicos, el estado de la infraestructura y el marco regulatorio, ¿no? Y es a partir de ello que se describieron las entidades federativas en torno a los factores que estamos considerando para este estudio importantes para determinar qué tan atractivas son para recibir inversiones. Y los resultados a los que llegamos, ahora sí, de cierta manera no son sorprendentes, ¿no? Lo que nos muestran es que las entidades del centro y del norte del país están mejor preparadas, aparentemente, para atraer y retener tanto inversión como talento, ¿no? Y esto quiere decir que de cierta manera podrían ser las que sacaran mayor provecho de esta oportunidad del nearshoring. Por ejemplo, en el estudio describíamos los casos de Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila, en donde hay condiciones relativamente más favorables para la localización de empresas y trabajadores, debido a que cuentan con una mayor disponibilidad de mano de obra calificada, por ejemplo, tienen también mejores condiciones laborales en el sentido de que hay un nivel de informalidad más bajo que en el resto de las entidades, y también hay niveles de ingreso por trabajo superiores a los que se ven en promedio a nivel nacional. Tienen también mejores características de las viviendas particulares y un mayor acceso de la población a los servicios básicos como agua, drenaje, luz eléctrica en las casas, que sabemos que esto también puede facilitar la llegada de trabajadores y de inversión por tener estas condiciones propicias y que facilitan el día a día, ¿no? Tienen también, por ejemplo, una dotación de infraestructura de transporte público más adecuada, que sabemos que esto es importante para acercar a los trabajadores con las empresas, con sus fuentes de trabajo. También hay un mayor acceso a la electricidad a precios más asequibles y esto sabemos que es fundamental para las empresas, ¿no? Dado la importancia que tiene el consumo para la producción. Y en otras cosas que no tienen que ver tanto con características de las personas
y de su economía, analizamos, por ejemplo, el marco regulatorio, ¿no? Todo este conjunto de reglas, de permisos que tienen que tramitar las empresas. ¿Cuál es la percepción de las empresas respecto a este marco regulatorio? Bueno, en estas entidades hay una muy baja proporción de empresas que lo percibe como un obstáculo para los objetivos de su negocio, y en este sentido, pues ese es un indicador de que hay un ambiente más propicio para hacer negocios, ¿no? Por el lado contrario, describimos, por ejemplo, los casos de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, donde en realidad ahí están los retos más importantes para poder aprovechar esta oportunidad, porque hay, por ejemplo, condiciones laborales más precarias, con una informalidad más alta, bajos ingresos, hay también una falta de mano de obra calificada, hay, por ejemplo, un problema de hacinamiento en las viviendas, o sea, nos encontramos con una cantidad de personas, una buena cantidad de personas viviendo en espacios reducidos, que también tienen una falta de acceso a servicios básicos, ¿no? Y así tienen múltiples desafíos, las entidades particularmente del sur del país, para poder aprovechar, para poder recibir inversión, trabajadores y poder sacar provecho de esta oportunidad del nearshoring. Es un tema súper interesante y al mismo tiempo percibo, Natalie, muchísimas variables. O sea, hay muchos detallitos que van alrededor de poder entender qué lugar es el más ideal para que alguien invierta con, o sea, que haya una inversión relacionada con el nearshoring. Porque aquí, por ejemplo, se habla mucho acerca de lo complicado que ha sido encontrar nuevos terrenos para nuevas naves industriales. Estoy hablando específicamente de Tijuana, Natalie, y eso me lleva a preguntarte un poquito acerca de más o menos en qué lugar estaría, en función de todo lo que nos estás platicando, un estado como Baja California. Digo, ya sé que es como complejo y muy complicado ser tan específico y que compartimos ciertas características con algunos estados del centro y norte del país, pero algún acercamiento a los datos que encontraron respecto a Baja California. Sí, claro que sí. Mira, empezaría por decirte que es importante señalar que este no es un ranking, o sea, nuestro objetivo no fue como darle una calificación a las entidades y ponerlas a competir en un ranking, no, fue más bien un ejercicio de caracterización, o sea, cada entidad la tomamos, vimos qué características tiene y en ese sentido determinamos qué fortalezas y qué debilidades tiene para aprovechar esta oportunidad. En el caso concreto y específico de Baja California, te diría que de estos 15 múltiples indicadores que, como bien dices, nos dan muestra en muchos aspectos, de esos 15 indicadores que analizamos, destacó, por ejemplo, en 4 de ellos por estar dentro de las 10 entidades con los resultados más favorables. O sea, no, como te decía, no es tanto un ranking, estamos viendo cuáles son sus fortalezas en este caso, ¿no? Algunas tienen que ver, por ejemplo, con las buenas condiciones laborales. O sea, es la tercera entidad con la menor tasa de informalidad, está por ahí del 36.6% en la medición que hicimos para el último trimestre del año pasado, ¿no? Y es también la segunda entidad con el mayor nivel de ingresos por trabajo, está por ahí de los 12.300 pesos mensuales en promedio. Esto hace que, pues, como te decía, las condiciones laborales sean atractivas, tanto para empresas como para trabajadores, porque tanto hay un mayor grado de cumplimiento de los derechos laborales por el lado de los trabajadores, y este ambiente de formalidad pues propicia que las empresas se beneficien de una mayor productividad, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de las fortalezas que está teniendo la entidad. Y en cuanto a los retos, al otro lado de la moneda, tienen que ver con algunos de los indicadores donde pues destaca, pero por estar dentro de las 10 entidades, con los resultados menos favorables, ¿no? Quizás el más importante tiene que ver con la disponibilidad de agua, ¿no? Sabemos que es el problema que representa la entidad, y es que es la sexta entidad con menor disponibilidad de agua por habitante, y este es un problema que, como sabemos, se ha ido agravando por las fuertes sequías, ¿no? Entonces esto vuelve indispensable una gestión eficiente y una inversión en infraestructura para que se pueda garantizar el acceso al agua para consumo, por ejemplo, agrícola o industrial, pero en realidad en general para uso ya sea para las actividades productivas o también para uso personal y doméstico, ¿no? Para que la llegada de inversión, la llegada de empresas no represente un problema después de suministro de agua para varios usos. Claro, y además me imagino, el sentido común me dice, aunque tú eres la experta, Natalie, que esto que nos has planteado también es dinámico. Si a lo mejor, por ejemplo, en cuanto a recursos hídricos, alguien está con alguna complicación, pero logra resolver a través de sus políticas públicas y con la ciudadanía esto,
pues entonces desarrollará una mayor oportunidad de favorecerse de este concepto que estamos platicando el día de hoy y viceversa, ¿no? Totalmente, justamente el sentido de este tipo de estudios es aportar como información para poder identificar dónde están, digamos, los mayores desafíos en cada entidad, en cada caso, y poder justamente tomar acciones que resuelvan este problema, ¿no? O sea, no se queda nada más en decir, bueno, tenemos la desventaja de tener menor disponibilidad de agua, sino decir, ¿qué hacemos para enfrentar esa situación? ¿Qué tipo de políticas públicas necesitamos? En ese sentido también el estudio es una invitación a hacer un análisis más profundo de estos problemas, digamos, en general que ya se identificaron y poder entonces formular medidas de política pública concretas, ¿no? En el caso del agua, mejorar un monitoreo, por ejemplo, del agua que se utiliza para actividades agrícolas o ganaderas, que son de las que más agua consumen. Va a ser fundamental, así como inversión en tecnologías de monitoreo, para que se pueda saber, se pueda entender cuáles son los problemas que se tienen, por ejemplo, relacionados con tomas clandestinas o fugas, ¿no? Que se puedan resolver para mejorar la disponibilidad y la distribución y en general la gestión del agua, ¿no? En la entidad. Natalie, te agradezco enormemente este tiempo, este acercamiento a este reporte de nearshoring y la situación que enfrentan cada una de las entidades mexicanas en esta materia. ¿Con qué pudiéramos cerrar? ¿Qué podemos poner a manera de conclusión sobre la mesa antes de despedirnos? Claro que sí, mira, pues en términos generales, en este primer ejercicio de caracterización de las entidades en torno a sus fortalezas y debilidades para poder aprovechar esta oportunidad, una de las cosas que vimos es que se están evidenciando estas ya bien conocidas disparidades que existen en las condiciones económicas y sociales que se encuentran las entidades del norte, centro y sur del país, que hacen, en este caso, a la región sur que esté menos preparada para aprovechar esta oportunidad. Y esto lo que nos dice es que, bueno, este objetivo que se ha fijado el gobierno federal de hacer que el sur-sureste, principalmente, sea quien saque mayor provecho desde el nearshoring, pues en realidad va a depender de la medida en que se reduzcan estas brechas que estamos evidenciando constantemente, porque de lo contrario, la inversión, ya sabemos, la que logre llegar se va a concentrar en aquellas entidades que típicamente son las que han captado la mayor parte de la inversión y en ese sentido pues han sacado el mayor provecho en términos de crecimiento y desarrollo. Claro. Natalie, muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes, es un gusto. Gracias, es Natalie Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, hablándonos de cómo la oportunidad de inversiones que se generan a través del nearshoring representan diferentes desafíos para las entidades mexicanas y digo en términos muy generales porque es mucho más complejo que esto, el centro y el norte de México son los que están actualmente más preparados en términos promedio para atraer y además mantener las inversiones por nearshoring, según nos explicó.